¿Qué tal, familia? Hoy vamos a hablar de parásitos, bacterias, hongos. ¿Qué está saboteando tu digestión? Entramos. Un saludo, familia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 26 de agosto de 2026 y vamos a hacer este tremendo vídeo, esta tremenda información, quería decir, que va a dar Nadia y que seguro que a muchos os va a valer. Recordad que la semana anterior hicimos también, hablando de los parásitos, otro vídeo, que hemos puesto también trocitos, y me refiero a vídeos más pequeñitos en otras plataformas, y vais a disfrutar porque entre el vídeo de la semana pasada y el de esta semana tenéis una información, la verdad, que de lo mejorcito que podáis encontrar actualmente en Internet. Y eso también nos va a llevar a que vamos a tener ahora en septiembre, bueno, lo diremos a mediados, a final, vamos a tener también pues una experiencia que pueden participar y vais a estar con Nadia. Pero espero que lo diga ella mejor porque así nos lo explica como tiene que ser. Dicho esto, vamos a hablar ya con Nadia. ¿Qué tal, niña? ¿Cómo andas? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí estamos ya acabando el veranito y disfrutándolo. Muy bien. Pues bueno, pues nada, yo aquí súper contenta de estar aquí otra vez y aprovechando la oportunidad para compartir sobre un tema que yo creo que le va a interesar a todo el mundo, porque Luis, yo no sé tú, pero además del tema parásitos, ¿no? Que está como muy de moda ahora, creo que en general todo el tema digestión, problemas digestivos, es que yo creo que le afecta, no te voy a decir un porcentaje, pero a una cantidad importantísima de personas. Yo al menos de todas las personas que veo en consulta, pocas veo que realmente tengan una digestión eficiente, perfecta, que no tengan ningún problema. No, no sé a tu alrededor lo que observas, pero en mi caso es súper evidente. Yo te iba a decir que a mí lo de la digestión también me pasa últimamente, me atasco con ciertas problemáticas emocionales Claro. adquiridas que no puedes defender. Entonces, claro, te pasa lo que te pasa. A veces tomando también ciertos ungüentos, que también son para desparasitar, cuando llega la luna llena, se revolucionan y también te inflan, ¿no? Y entonces También. bueno, una batalla. La verdad es que llevo 3 o 4 meses con una batalla con el estómago y el intestino diferente, ¿eh? Que nunca la había vivido. Pero Sí. bueno, todo sea porque se acabe, vamos a decir, esa flora negativa. Bueno, yo creo que ahí también, hoy lo vamos a ver, pero tiene muchísimo que ver el estado emocional en el que estemos, eso es fundamental. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, porque todo está conectado y lo vamos a ver paso a paso. Así que si quieres, comparte la presentación porque vamos a aprovechar para ir introduciendo todos estos temas que yo creo que les van a interesar mucho a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues yo he llamado a la presentación así, que está boicoteando tu digestión, porque normalmente solemos asociarlo con algún microorganismo, un problema específico causado por alguien o algo ajeno a nosotros, pero en realidad, como vamos a ver, en la mayoría de ocasiones el origen realmente está en nosotros. Así que va a ser un directo muy, muy interesante. Vamos a hacer un recorrido por todo el sistema digestivo y vamos a ir viendo también no solo qué función tiene cada órgano y cómo puede apoyarnos para que todo el terreno esté mejor, sino cómo afecta también el sistema nervioso y nuestro estado emocional a cada uno de esos órganos. Así que vamos a pasar la diapo. Antes de nada voy a hacer el disclaimer, Luis, que tengo que hacerlo así. Así que, bueno, básicamente voy a explicar que el contenido que voy a compartir hoy pues es de finalidad educativa y divulgativa y no constituye asesoramiento médico, ¿de acuerdo? Entonces, la información que comparto es fruto de mi experiencia, de todo este tiempo pues investigando a través de haber tenido yo algunos problemas de salud y en mi familia y del acompañamiento con todos los clientes a los que he ayudado en este viaje, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, pasamos y comenzamos. Bueno, vamos a hablar de síntomas, que es lo primero que quiero que visualicéis, ¿no? Porque no solo son los parásitos o una candidiasis o una bacteria los que provocan síntomas, sino cualquier alteración del sistema digestivo. Y yo creo que algunas personas se sentirán reflejadas en todos estos síntomas que aparecen en la presentación, ¿no? En la piel, en la digestión, etcétera, etcétera.
Pero lo importante aquí es entender que el aparato digestivo no funciona, no trabaja de forma aislada, está conectado con nuestro sistema inmunitario, con nuestra barrera intestinal, con la microbiota, con el metabolismo. No trabaja solo y está conectado también todo esto con el sistema nervioso. Entonces, es muy importante comprender que esa es la razón por la que muchos síntomas que a priori puede parecer que no estén asociados, sí lo están y tienen la raíz ahí, ¿vale? Desde algunas personas que puedan tener hinchazón, digestiones pesadas, diarreas, estreñimiento, alternancia entre los dos, etcétera, o SIBO, otro tipo de problemas. Sin embargo, hay otras personas que no manifiestan este tipo de síntomas de forma tan evidente, aunque muchas veces también, sino que lo presentan más en otros órganos o en otras zonas de otra forma, por ejemplo, a nivel de alteraciones del sistema inmunitario, a nivel cutáneo, en la piel, a nivel oral, que hay muchas personas que les salen aftas o que tienen pues, problemas de las encías, dentales, etcétera. Y también, por supuesto, todo lo que es fatiga, cansancio crónico, dificultad para pensar, pues todo eso está relacionado y no son solo los parásitos los que pueden causar esto, pueden ser muchas causas, ¿no? Puede venir por muchas razones, pero básicamente lo que os vengo a decir es que todo forma parte de ese equilibrio digestivo, ¿no? Entonces, pasamos diapo, porfa. Bueno, ¿cómo vamos a volver a este equilibrio? Porque realmente es posible recuperar todo el equilibrio digestivo, pero es necesario un recorrido, ¿de acuerdo? Es posible que te vuelvas a sentir radiante, que te puedas sentir otra vez equilibrada, con energía, con foco mental, tus digestiones se restablezcan, saludable. Es posible. Lo que pasa es que es un recorrido, no es una cosa de, ay, mira, es que me voy a tomar unos probióticos que me ha dicho el médico, me ha dicho tal persona. No, es que hay que verlo de forma mucho más holística, ¿vale? Entonces, lo que sí quiero decir es que incluso aunque hayamos resuelto una posible parasitosis, una infección bacteriana, muchas veces quedan síntomas. Quedan síntomas que tardan mucho tiempo en sanar si no trabajamos para recuperar todo el sistema digestivo, porque, mira, os voy a poner un ejemplo que compartí el otro día en mi newsletter, y es un caso de un pueblecito de Noruega que se llama Bergen, que es como la puerta de entrada a los fiordos, además es muy bonito. Y ese pueblo tuvo una casuística muy especial, muy interesante, y es que tuvo un brote de giardia, que es un tipo de parásito, un parásito que afecta, que provoca muchas diarreas y mucha sintomatología digestiva, porque lo que sucedió es que hubo una fuga y se virtieron las aguas residuales al agua de red, al agua del grifo. Entonces, claro, la gente se intoxicó, muchísima gente con parasitosis, de giardia y un problemón increíble. Fueron más de 6.000 personas afectadas. Para un pueblo pequeño es mucho. Entonces, como fue un caso tan nombrado o tan importante, por así decirlo, los investigadores estuvieron haciendo un seguimiento incluso después de tratar a todas aquellas personas que habían padecido pues, esta parasitosis, ¿no? Que se habían contagiado. Y lo que vieron es que incluso después de eliminar el parásito o la parasitosis, después de haber tratado a las personas y que ya no existiera este problema, estuvieron años para recuperarse, estuvieron años con problemas de todo tipo. Entre ellos, los dos problemas principales más, digamos, más habituales que encontraron fue colon irritable y fatiga crónica. Y es más, a los 10 años, porque estuvieron haciendo un seguimiento bastante largo en el tiempo de estas personas, a los 10 años un gran porcentaje de estas personas todavía tenían estos problemas de salud. Colon irritable, fatiga crónica, entre otras peculiaridades y problemas de salud asociados. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que sí se puede volver al equilibrio, pero muchas veces nos enfocamos en matar al microorganismo y nos olvidamos de que todo está conectado y que también hace falta un recorrido y hace falta ir reparando, ir trabajando sobre el terreno para que todo eso vuelva otra vez a la calma, al equilibrio y a trabajar adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que este ejemplo lo ilustra muy bien. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar diapo, Luis? Vale. Entonces, ¿cómo va a ser este abordaje holístico para que, digamos,
podamos recuperar pues, un sistema digestivo eficiente, que funcione como tiene que funcionar, que sea adecuado y que todo esté bien y que nos pueda proteger frente pues, a parásitos, a bacterias o cualquier microorganismo que quiera colonizar, ¿no? Pues hay que fortalecerlo desde la raíz. Hay que entender que todos los órganos del proceso digestivo tienen una relación y una comunicación constante, ¿de acuerdo? Y todo lo que hace uno o lo que sucede en uno tiene una repercusión en el siguiente, y ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, y por eso vamos a ver este recorrido digestivo que he preparado con mayor profundidad para que vosotros entendáis qué pasa cuando el estómago está afectado o el colon o el páncreas y podáis comprender mejor cuál es el abordaje correcto para restablecer el orden, ¿de acuerdo? Pasamos diapo. Bueno, lo primero de todo es entender quién está al mando, ¿vale? Porque normalmente hacemos actuaciones pues para, digamos, equilibrar un punto específico del terreno, un órgano concreto, un síntoma que se está manifestando, un probiótico, pues un producto para la acidez gástrica, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que tenemos que entender es que en primera instancia los que boicoteamos nuestra digestión somos nosotros, con nuestros pequeños actos del día a día, nuestras decisiones, nuestra alimentación y sobre todo con cómo estamos a nivel de sistema nervioso, con la regulación emocional. Esto es fundamental y hay un montón de estudios que lo demuestran y ahora os iré poniendo algunos ejemplos interesantes de esto. El sistema nervioso es quien dirige todo el proceso digestivo y cualquier desequilibrio del sistema digestivo hace que ese terreno se convierta en un terreno mucho más vulnerable, dejándolo desprotegido frente pues, al ataque de esos microorganismos que últimamente están proliferando muchísimo y lo vemos por todos lados. No es que ahora pues haya, digamos, sí que se está viendo una mayor tendencia o más cantidad de personas que están con problemas de parasitosis, con problemas de alergia y sobre todo respiratorios por moho, por ejemplo, por poner otro ejemplo. Pero en realidad no es que se esté utilizando pues unos productos que digamos que van a favorecer una mayor proliferación de moho o que haya más parásitos que antes. En realidad lo que sucede es que hay una mayor resiliencia por nuestra parte, por el estrés, porque estamos sometidos a la radiación electromagnética, porque hay muchísima toxicidad en alimentos, en cosméticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es por todo el entorno que nos rodea, más la falta de regulación emocional, lo que está predisponiendo a que las personas tengan más problemas en este sentido, ¿no? Y entonces esta charla tiene sentido por eso, porque como estamos un poquito más vulnerables ahí, quiero que entendáis qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo para mejorar pues, todo el terreno digestivo y reparar la situación. ¿De acuerdo? Pasa a la diapo, porfa. Gracias. Entonces, vamos a hacer un viaje por todo el sistema digestivo que va a empezar pues, desde el sistema nervioso, pasando por la boca, el estómago, bueno, todo, ¿vale? Para que entendáis un poquito el rol fundamental que ejerce cada órgano y qué sucede cuando cada parte y cada sección, digamos, de la digestión, pues se desequilibra. Pasa diapo. Bueno, vamos a hacer un experimento todos juntos. Venga, Luis, tú también, por favor. Quiero que os centréis en la imagen que estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Si no resulta apetecible, da igual si es saludable o no saludable, y olvidaos de eso. En realidad lo que quiero es que observéis la imagen. Si no os gusta lo que estáis viendo, si no os resulta apetecible, cerrad los ojos, imaginaros algo suculento para vosotros, vuestro plato favorito, ¿de acuerdo? Lo que sea. Olor a pan recién hecho con hierbas aromáticas, una taza de café, vuestro té especiado favorito, la yema del huevo fundiéndose en vuestra boca, lo que queráis, ¿de acuerdo? Cerrad los ojos e imaginad esas sensaciones. Pensad que le vais a dar el primer bocado a la comida. Sentid el olor, el crujir del pan, de lo que sea, la textura del arroz, del huevo, de la carne deliciosa, las verduras al horno. Imaginad que os lleváis el primer bocado a la boca, que os lo acercáis y notáis el aroma.
Imaginad un limón exprimiéndose, unas aceitunas, ese sabor delicioso en vuestro paladar. Bueno, seguramente habréis notado algo. ¿Habéis notado más salivación? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, esto lo que solemos decir es, cuando pensamos en algo suculento, tenemos hambre, olemos algo súper rico, lo que solemos decir es, se me hace la boca agua, ¿vale? Y lo curioso es que no es solamente una expresión popular, es que está describiendo un fenómeno fisiológico que es real, porque todavía no hemos comido, la comida no ha llegado al estómago, ni siquiera la hemos metido en la boca, pero ya estamos respondiendo. Nuestro sistema digestivo está empezando a trabajar y a esto se le llama la fase cefálica de la digestión, ¿vale? Cefálica viene de cabeza, ¿vale? Porque es la fase en la que nuestro cerebro anticipa que va a llegar el alimento y empieza a preparar pues esas respuestas, ¿no? Esas diferentes respuestas del organismo que suceden en cada órgano digestivo, ¿vale? Entonces, la vista de una comida, su olor, su sabor, la masticación, incluso solo pensar en la comida puede desencadenar esas respuestas anticipatorias, ¿no? Y una de las más evidentes es la salivación, cuando se te llena la boca de saliva, ¿no? Pero es que esa respuesta no termina solamente en la boca ni en la salivación, porque el sistema nervioso participa también en la regulación de las secreciones, en la función del estómago, del páncreas, de la bilis y del resto del aparato digestivo. Hay un experimento en humanos muy, muy interesante y es que sometían a un grupo de personas, de hecho hay dos experimentos, pero voy a contar uno hoy, por no extenderme mucho con los experimentos, que también es un rollo. Bueno, había un grupo de personas y entonces les ponían un montón de platos súper ricos y les decían, vale, ahora tenéis que ir probando la comida y masticarla un buen rato, pero no os la traguéis, solamente masticar, ¿vale? Entonces lo que observaron es que solo con este experimento aumentaban todas las secreciones pues a nivel gástrico, a nivel pancreático, aumentaba la motilidad intestinal, había toda una serie de consecuencias solo masticando. Pero es que también hay experimentos que demuestran esto incluso solo hablando de comida, solo hablando de comida. Entonces, bueno, pues esto es un síntoma clarísimo o una evidencia muy, muy clara de que efectivamente nuestro sistema nervioso es el que en primera instancia va a regular digamos, esas respuestas que se anticipan a la digestión, ¿no? Así que la digestión no empieza en el estómago, pero tampoco empieza en la boca, empieza ya en el sistema nervioso, en el pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puede ser, cómo puede enterarse el estómago de lo que estamos pensando? Porque esa es una pregunta que yo lógicamente me hice en su momento, y es que el cerebro y el aparato digestivo están comunicándose constantemente a través del nervio vago, junto con otras vías del sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando nuestros abuelos decían se me hace la boca agua, estaban describiendo algo que sucedía de verdad. No hablaban de fase cefálica ni de respuestas vagales, no medían secreciones, pero sí que habían observado algo que todos podemos sentir y experimentar, y es esa salivación. Que pensar en comida provoca una respuesta de salivación. Pasa diapo, por favor, Luis. Así que, como os decía, la digestión empieza antes de comer, antes de la boca, antes del estómago y antes de todo lo demás, ¿vale? Bueno, pues básicamente que como el cerebro y el aparato digestivo están conectados por una red de comunicación, que la principal es el nervio vago, que por cierto nace del tronco cefálico y lleva fibras hacia todos los órganos del aparato digestivo, pues que hay algo importante que también tengo que decir, que no es solamente un cable, ¿no? Imaginamos un cable que está bajando desde el cerebro hasta los órganos digestivos y está enviando información, sí que no, sino que además la comunicación es bidireccional y ya se ha demostrado que también sube del sistema digestivo hacia el cerebro, ¿no? Hay señales que viajan pues en sentido ascendente. Y muchísima información procedente de nuestras vísceras nos va a llegar de ahí. Es realmente una relación compleja, no es algo simple. Bueno, pasamos por favor, diapo. Lo interesante aquí es preguntarnos, ¿qué creéis vosotros que ocurre cuando
cuando estamos estresados, porque no hablo de un momento puntual que tienes una discusión con tu jefe o un disgusto con tu pareja o lo que sea. No hablo de un momento puntual, estoy hablando de pasar realmente tiempo estresados, en una situación estresante permanente, ¿no? ¿Qué sucede cuando esto pasa, ¿no? Eso es lo interesante, porque nuestro sistema, todo nuestro cuerpo está perfectamente preparado para sostener y gestionar un episodio de estrés. Pero lo que nos interesa hoy es entender qué sucede cuando siempre estamos estresados, que yo creo que el 90% de personas viven con un nivel de estrés mucho más elevado del deseable y eso en gran parte está repercutiendo a su sistema digestivo, que es lo que quiero que veamos hoy y por qué es importante pues no responsabilizar solamente pues, a un microorganismo concreto, sino entender que esto genera un desequilibrio profundo y que nos hace vulnerables frente a ellos. Pues digamos que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso interpreta que existe una amenaza y entonces el organismo reorganiza sus funciones temporalmente, vamos a decir. Se activa el sistema nervioso autónomo, el eje del estrés, aparece la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina y los órganos empiezan a modificar sus funciones para adaptarse a esa situación de estrés. Y aquí aparecen afectados pues, varios mecanismos que son claves en el proceso digestivo. Pasa, por favor, la diapo, Luis. El primer mecanismo afectado del que os voy a hablar es la motilidad gastrointestinal, ¿de acuerdo? Porque la investigación muestra que el estrés puede modificarla, esa motilidad. Hay determinadas secreciones como la gastrina, que es una hormona que estimula el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, pues digamos que esa percepción de señales procedentes del intestino y la interacción con el sistema nervioso, la mucosa y la inmunidad, pues todo esto está relacionado. Entonces, pues es muy importante entender que esa situación de estrés puntual va a modificar nuestra respuesta digestiva órgano por órgano y que esto a largo plazo va a tener una serie de consecuencias que vamos a ir viendo pues, poco a poco a lo largo de este recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, solo os voy a dar un dato para que entendáis. Cuando no hay estrés, el tiempo medio de vaciado gástrico para ir al baño, digamos que para que toda esa comida baje, puede tardar aproximadamente unos 105 minutos. Pero está demostrado que en experimentos que bajo estrés, un nivel elevado de estrés, aumenta, es mucho más lento ese recorrido y puede tardar hasta 130 minutos o 131 minutos, ¿vale? Y además, en este estudio concreto, también los investigadores observaron que las personas que estaban bajo estrés experimentaban una sensación de plenitud, de pesadez, de malestar después de comer, y es que el estrés también modifica la respuesta, la sensibilidad, nuestra percepción. Cuando, por ejemplo, estamos de vacaciones y, digamos, nos saltamos pues, nuestros hábitos de alimentación habituales, un día comemos peor, etcétera, etcétera, está medido, es mucho menos probable que eso nos siente mal. Y, sin embargo, cuando volvemos a trabajar y estamos en un periodo pues, ajetreado de estrés, obligaciones, los niños, prisas, etcétera, etcétera, lo que sucede es que esa misma comida nos va a sentar muchísimo peor. Y a veces ni siquiera es que haya una modificación a nivel fisiológico, sino que es la sensibilidad que nosotros tenemos ante esa digestión. A lo mejor los gases cuando estábamos de vacaciones eran los mismos y la motilidad la misma, pero en situaciones de estrés también percibimos de forma más acentuada pues esos gases o esos síntomas que antes pasaban desapercibidos, ¿no? Entonces, bueno, interesante verlo. La comida es la misma, el aparato digestivo es el mismo, pero lo que ha cambiado es el estado fisiológico en el que la persona ha recibido la comida, ¿de acuerdo? Y esto, aquí también quiero hacer un apunte, y es que no significa que todas las personas, cuando se sienten estresadas, experimenten una ralentización de ese tránsito intestinal o estreñimiento, vamos a decir, sino que hay personas que justamente
lo manifiestan en el sentido contrario y el estrés les provoca ir al baño corriendo. Es como que todo ese recorrido se hace mucho más rápido porque se acelera pues toda la motilidad intestinal, las secreciones, etcétera, etcétera, y entonces tienes que ir al baño con urgencia. Es decir, una misma situación puede desencadenar dos sintomatologías distintas, ¿de acuerdo? Eso también lo quería comentar porque hay personas que se habrán sentido identificadas con el episodio del estreñimiento, pero hay muchas personas que lo, digamos, experimentan al contrario y en realidad la causa es la misma. Pasamos diapo, por favor. Bueno, vamos a quedarnos. Espera, retrocede. Voy a explicar primero todos los mecanismos que se pueden ver afectados. Bueno, aquí vamos a ver también la barrera intestinal, ¿vale? Que es otro mecanismo que podemos ver que se afecta cuando hay una situación de estrés sostenido. Existen experimentos en humanos que nos cuentan que determinadas situaciones pues, de estrés psicológico, de carga psicológica muy intensa, pueden modificar también esa permeabilidad intestinal y la actividad de la mucosa. Es decir, que la integridad de esa barrera digestiva, de esa barrera intestinal, también va a ser modificada si tenemos un estrés sostenido. Y esto es muy importante porque también ahí pues vamos a tener un montón de sintomatología como intestino permeable, pasan mucho más las sustancias tóxicas y toda una serie de consecuencias que van encadenadas. Después hay otro mecanismo que también evidentemente se va a ver alterado, que es la microbiota, porque dentro de nuestro organismo viven billones no voy a decir de bacterias, sino ya de microorganismos. En general, bacterias, hongos, arqueas, de todo. Y viven dentro de un hábitat. Y ese hábitat lo estamos construyendo nosotros día a día. A diario con nuestras pequeñas elecciones de comida, con nuestros hábitos, con el estrés, con todo. Pero nuestras bacterias, en realidad, lo que van a percibir no es que nosotros estemos estresados, que tengamos un problema económico, que hayamos tenido un mal día en el trabajo, que nos hayamos discutido con la pareja, que nuestro hijo nos haya dado un disgusto, lo que sea. Lo que van a percibir es un cambio en ese ecosistema. Digamos que las condiciones del hábitat en el que viven van a cambiar y eso también genera consecuencias. Entonces, bueno, digamos que todo esto va a determinar las condiciones en las que esos microorganismos van a vivir y van a marcar pues, una tendencia a que proliferen unos o proliferen otros distintos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, que tengáis en cuenta que todos estos factores se van a ver afectados cuando hay estrés. Bueno, el estrés sostenido puede, una de los patrones, digamos, o de las condiciones que más puede modificar es la motilidad. La motilidad quiere decir movimiento y quiero que recordéis esa palabra porque más adelante voy a hablar más de esto cuando lleguemos al intestino delgado y vamos a descubrir que existe un sistema de limpieza, el barrendero, que le llamo yo, que también es clave en la, digamos, protección frente a proliferaciones bacterianas, ¿vale? Y ahí lo vamos a conectar también con el SIBO, que hay muchas personas con este problema hoy en día que lo van a entender muy bien cuando lo explique, ¿vale? El sistema nervioso al final pues, forma parte de toda esa fisiología que os estoy comentando y, como veis, determina todo ese entorno, no solo el estrés. Hay unas respuestas fisiológicas diferentes si tuviéramos asco delante de una comida o si estamos súper relajados, vamos a digerir mejor. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta porque realmente no es que cuando percibimos un cambio en nuestra digestión porque estamos estresados, no es que esté solo en nuestra cabeza, sino todo lo contrario, que lo que ocurre es que el cerebro puede producir cambios fisiológicos en el aparato digestivo y eso pues, es lo que vamos a entender hoy en profundidad. Ahora sí vamos a pasar la diapo. Bueno. Vamos a hablar del primer ecosistema que es la boca, ¿vale? Porque muy pocas veces se habla de esto cuando hablamos de digestión, pero también es importante entender que cuando damos el primer bocado, pues hay muchas cosas que suceden. Y no voy a entrar en la parte más fisiológica o más mecánica, ¿no? De todo lo que envuelve la masticación, la producción de saliva,
la amilasa, la enzima que segregamos. No, eso es importante. Pero lo que quiero que nos fijemos es en algo que normalmente olvidamos, ¿vale? Y el enfoque de la charla va a ser este. Y es que cuando comemos, nuestra comida, la comida que ingerimos, atraviesa un ecosistema que está lleno de filtros. Y el primero es la boca. Porque la comida, en realidad, está llena de microorganismos. Es una fuente directa de contaminación. Entonces, si no tuviéramos esos filtros, pues realmente tendríamos mucha más parasitosis, mucha más infección bacteriana y muchísimos más problemas asociados, ¿vale? Pero nuestra boca no alberga una microbiota homogénea, también esto hay que entenderlo. Tenemos diferentes nichos ecológicos en la superficie de la lengua, en las encías, en la saliva, en la placa dental, ¿de acuerdo? Y en los espacios incluso entre las mucosas y los dientes también. La microbiota oral es súper diversa y entre ellas también hay bacterias, hongos, arqueas, virus. Entonces están organizados por, digamos, microhábitats y cuando una boca está sana no significa que no haya esa cantidad de microorganismos distribuidos por toda la cavidad oral. Igual que en un intestino sano tampoco encontramos un entorno estéril, pues aquí sucede lo mismo. La cuestión es qué comunidades existen, qué funciones realizan y cómo se relacionan entre ellas y con nosotros. Por ejemplo, hay hábitos que sí que está muy claro que modifican pues, ese equilibrio, digamos, ese ecosistema de microorganismos oral, como por ejemplo el consumo de azúcar. Esto es lo más evidente porque no solo alimenta a las bacterias que no nos interesan, sino que además modifica también el pH del terreno de la boca. Y cuando esto sucede de forma recurrente, pues al final porque nuestra alimentación incluye de forma habitual el azúcar, pues al final se acaba transformando todo ese terreno, todo ese ecosistema. Otro caso interesante, otro ejemplo interesante son los colutorios antisépticos. No voy a decir todos, pero hay algunos como la clorhexidina, si no recuerdo mal, que se usa muy habitualmente, que puede acabar generando disbiosis si lo utilizamos como parte de nuestra rutina oral pues de forma habitual y sostenida, ¿de acuerdo? De hecho, hay estudios que lo demuestran, que pueden modificar lo que es la microbiota oral y favorecer pues, esa disbiosis, además de plantear pues una presión de, digamos, resistencia antimicrobiana. Y hay que entender que las bacterias que tenemos en la boca todas tienen sus funciones, no todas son, digamos, patogénicas ni patológicas, que hay algunas que son importantes. Por ejemplo, hay algunas bacterias, sobre todo en la lengua, en la superficie de la lengua, que realizan una función súper importante. Nosotros, cuando comemos verduras que contienen nitratos, como por ejemplo la remolacha, la rúcula, las espinacas, todas esas bacterias lo que van a hacer es transformar esos nitratos en óxido nítrico, ¿vale? Y esto es súper importante porque el óxido nítrico tiene un montón de funciones importantes en la salud cardiovascular, regula la presión arterial, mejora circulación, tiene función antiagregante, que digamos esto significa que evita que que se formen coágulos, por así decirlo. Funciona también más allá del sistema cardiovascular pues como neurotransmisor y neuromodulador, actúa como agente antimicrobiano. Bueno, también a nivel muscular aumenta fuerza y resistencia porque lleva más oxígeno y más nutrientes a los tejidos durante el ejercicio físico. Bueno, en fin, que es muy importante el óxido nítrico y sin estas bacterias pues no podríamos, digamos, asimilarlo correctamente porque son ellas las que se ocupan en gran parte de transformarlo. Nosotros no somos nada eficientes en esta tarea y gran parte de esta función pues tenemos que delegarlos a ellas, ¿no? Por eso os digo que es importante entender que no todas las bacterias son perjudiciales, que el sistema y digamos que el ecosistema que tenemos en la boca, pues lo interesante es que esté en equilibrio igual que el ecosistema pues, que tenemos en el intestino. La saliva, que también es muy importante. Hay que segregar la cantidad necesaria, tener un buen flujo de saliva, porque es un gran regulador natural de todo el ecosistema oral.
Y además la saliva puede modificar las condiciones en las que viven nuestras bacterias, ¿de acuerdo? Es decir, que la deshidratación, la respiración bucal en exceso o incluso el uso de algunos medicamentos específicos pues pueden desfavorecer, ¿no? Todo ese equilibrio microbiano. Así que, bueno, ya veis cómo empieza todo a conectarse. ¿Recordáis la imagen del principio, ¿no?, en la que se nos hacía salivar? Pues entendemos ahora que la saliva no solamente es una respuesta digestiva, también forma parte de ese ecosistema oral y que nuestro sistema nervioso regula la secreción salival. A su vez, nuestra saliva aumenta el pH, modifica el hábitat y los microorganismos modifican químicamente ese hábitat para que los podamos, en gran parte, los nutrientes asimilar adecuadamente. Así que tened en cuenta que los productos que utilizamos pueden alterar esa cascada natural de reacciones, ¿vale? El microbioma, ya sea el oral o digamos el intestinal, no vive separado de nosotros, sino que interactúa dentro de nosotros y vive condicionado por ese entorno que nosotros estamos creando cada día con todos nuestros hábitos. Bueno, pasamos diapo, porfa. Además, hay otra cosa interesante y es que la boca y todo su ecosistema son especialmente interesantes porque, como os decía, son el punto de entrada de la comida, que está repleta de microorganismos porque al final están presentes en verduras, en pescado, en carne, están inevitablemente presentes. Y pensad en algo que es muy sencillo. ¿Qué hacemos constantemente con la saliva? La tragamos. Estamos constantemente tragando saliva. Y con ella también estamos tragando microorganismos. ¿Alguna vez os lo habíais planteado? Porque realmente es algo que está sucediendo cada instante, cada vez que tragamos saliva. Esto significa que existe una conexión física continua entre los dos ecosistemas, el de la boca y el del intestino. Entonces, supongo que os preguntaréis por qué el ecosistema que tenemos en el intestino no es igual que el de la boca o no es colonizado por las bacterias que tenemos en la boca. Pues ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, antes de pasar voy a explicar un poquito más. Como os decía, para que esos microorganismos que tragamos con la saliva y con la comida no lleguen a proliferar en el intestino, tenemos todos los filtros que os adelantaba al principio y el primero que nos encontramos es el ácido gástrico, que ahora lo vamos a ver a continuación, pero antes de pasar quería comentar todo el flujo. Pero además del ácido gástrico que tenemos en el estómago, después tenemos la bilis, la motilidad intestinal, que es otra barrera protectora, por así decirlo, la microbiota residente en nuestro propio colon, que también ejerce una función de protección, y la propia inmunidad y la mucosa. Es decir, que los microorganismos que nosotros tragamos no van a llegar a un terreno vacío. Tienen que sobrevivir a todo ese viaje y después competir por encontrar un nicho en el colon ante una gran comunidad de bacterias y de microorganismos que viven allí. Entonces no es fácil. ¿Por qué entonces hay tantas personas con problemas digestivos? Pues vamos a verlo, porque cuando todo el sistema digestivo funciona de forma eficiente y el sistema nervioso está como tiene que estar, esos filtros van a hacer la mayor parte del trabajo. Pero si hay un desequilibrio en la boca, producido, entre otras cosas, por lo que acabamos de ver, deshidratación, fármacos, exceso de colutorios como la clorhexidina, etcétera, etcétera, se genera una disbiosis y ahí empiezan los problemas. Vamos a ver el siguiente punto, que es el estómago. Bueno, pues cuando el terreno... Bueno, antes de pasar al terreno voy a explicar otra cosita más. Antes de pasar al estómago. Cuando... a ver, déjame ver, Luis. Vale, yo creo que esto ya lo he explicado, puedes pasar la diapo. Sí. Ahí, cuando el terreno cambia, exacto. Bueno, de modo resumido, es lo que os estaba diciendo. El problema no es solo quién llega, sino lo que encuentra cuando llega, ¿vale? Hay un estudio incluso que se publicó en Science
que lo que hicieron fue aislar bacterias de personas que tenían enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que afecta mucho, sobre todo al colon, ¿vale? Provoca muchísimas crisis de ir al baño, sangrado, irritación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue aislar la saliva de estos pacientes y encontraron entre ellas cepas de una bacteria que se llama Klebsiella, ¿vale? Y ocurrió algo muy interesante porque lo que hicieron fue colonizar distintas, digamos, modelos experimentales de terreno, ¿vale? Y ocurrió algo muy importante. Cuando se dieron cuenta de que cuando esa saliva se trasplantaba a un entorno donde la microbiota intestinal estaba alterada, tenía una disbiosis, realmente provocaba una colonización mucho mayor, provocaba inflamación intestinal y realmente estábamos viendo que algunas bacterias incluso que procedían de la saliva que eran inofensivas, pasaban a comportarse como patobiontes. Un patobionte pues es eso, un microorganismo que es inofensivo y que puede convertirse en un microorganismo patogénico en determinadas circunstancias en las que se vea pues, favorecido, como el caso de una alteración del ecosistema intestinal, ¿vale? Es decir, que en el mismo terreno, no pasaría nada, pero si tenemos un terreno distinto en el que está alterada la microbiota, esa misma saliva ha causado efectos distintos, producidos solo por una bacteria, solo una de las muchas que habían, ¿no? Que fue la que analizaron. Entonces, bueno, esto es importante entenderlo. De hecho, muchas veces también hay que tener en cuenta que hay algunos, digamos, principios que hay que entender. Y es que uno, por ejemplo, en cuanto a análisis de cómo está pues, ese intestino, nos puede dar un resultado que no acabamos de entender bien y que no es fiable. Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es que cuando hay la suficiente cantidad de bacterias beneficiosas, pues el resultado de esa bacteria patogénica va a ser positivo, no va a marcar una proliferación excesiva, pero cuando digamos que hay un empobrecimiento de esas bacterias beneficiosas, sí que va a aparecer pues, una proliferación excesiva de esa bacteria que puede ser patogénica. Y en realidad, aunque el número la contabilización, el número de esas bacterias que son patogénicas sea el mismo, puede hacer más daño en un entorno en el que está empobrecido. ¿De acuerdo? Que a veces hay que relativizar también que la misma cantidad puede hacer más daño en un entorno en el que hay una suficiente biodiversidad beneficiosa de bacterias y en otro terreno que está empobrecido, pues el mismo resultado pues puede tener unas consecuencias mucho, mucho peores. Espero haberme explicado bien. ¿Vale? Entonces, bueno, pues importante también pues entender esto, que a veces simplemente no es que tengamos un exceso de esas bacterias que pueden causar daño, sino que nuestro ecosistema intestinal ha perdido parte de sus habitantes habituales que le defienden ante este posible ataque o colonización, ¿vale? Ahora sí vamos a ver el estómago. Bueno, pues aquí he puesto el ácido no solo sirve para digerir, porque creo que este es un concepto que tenemos todos, ¿no? Que el ácido es para digerir la comida, pero en realidad hay más funciones, ¿no? Asociadas. Todos los microorganismos procedentes de nuestra boca y que llegan al estómago en primera instancia tienen que atravesar una de las barreras más hostiles de todas, que es un baño de ácido, literal. Entonces, es verdad que hay algunas bacterias que pueden sobrevivir, pero la mayoría no son capaces de sobrevivir a ese ácido estomacal que producimos en buenas condiciones cuando todo está regulado y está en equilibrio, porque esa es la primera barrera de defensa del aparato digestivo frente a estos organismos patógenos. Y la primera razón por la que no siguen avanzando y no llegan hasta el colon.
El estómago produce ácido clorhídrico, que esto es lo que principalmente descompone la comida y contribuye a crear esas condiciones necesarias para que, digamos, los microorganismos no proliferen. Sin embargo, y desde el punto de vista evolutivo, hay otra función muy importante, que es la que estoy diciendo, no solo digerir, sino la prevención y, digamos, la protección frente a estos microorganismos, ¿vale? De hecho, si pasamos una diapositiva, vamos a ver un ejemplo súper claro, que es el del buitre, ¿no? O cualquier otra ave carroñera, que a mí me parece un ejemplo perfecto, porque estas aves, esta especie, entre otras carroñeras, tienen un pH más bajo que nosotros, extraordinariamente ácido. Y esto es fruto de la evolución, porque digamos que estos especímenes se alimentan de carroña. Imaginaos la carne en descomposición, la cantidad de microorganismos que puede contener. Seguramente si lo consumiéramos nosotros, nos sentaría muchísimo peor y estaríamos mucho más expuestos, pero ellos han desarrollado un pH a nivel estomacal mucho más bajo que les protege y les defiende de eso. Entonces, para que veáis lo importante que es el ácido estomacal y una buena función a ese nivel, no solo es la función digestiva de descomponer, sino también esta otra función de barrera, que es la primera que tenemos una vez tragamos la comida. Seguimos avanzando. Pero también os voy a comentar que fabricar ácido cuesta energía, tiene un coste, no es gratuito, no es así. Le cuesta un gran esfuerzo al organismo, porque para la producción de ácido necesitamos, además de energía celular, un buen equilibrio mineral, que esto es algo que tratamos también en el protocolo terreno vivo del que luego os voy a hablar. Porque para este proceso en concreto necesitamos 3 minerales fundamentales. Necesitamos potasio, necesitamos magnesio y necesitamos zinc, además de cloruro también. Por eso, una deficiencia a nivel mineral también repercute en la digestión, que parece que no tenga nada que ver los minerales, pero es que yo siempre digo que los minerales intervienen en todo. Es que es uno de los ejes y de las piezas clave para que estemos con el terreno en equilibrio. Entonces, la mayoría de veces no nos podemos imaginar en todo lo que intervienen, y este es un ejemplo. Intervienen también en esa creación de ácido, ¿de acuerdo? Y una buena mineralización es en gran parte preventiva para una disbiosis a ese nivel. Ahora quiero explicaros qué sucede cuando disminuye mucho esa acidez, porque esto es súper interesante, por si os lo estáis preguntando, ¿no? Si disminuye la acidez, está estudiado que también hay una modificación de quién vive, quién consigue vivir en ese entorno, lo que está, digamos, conduciéndonos de forma directa a que haya más bacterias que pueden proliferar, ¿vale? Hay varias circunstancias en las que el pH del estómago se puede ver afectado en un rango más elevado de lo ideal. Y esto, os voy a poner varios ejemplos para que lo entendáis. Puede suceder, por ejemplo, por el uso de medicamentos que paradójicamente están diseñados para protegernos, ¿no? Para reducir la producción de ácido, los inhibidores de la bomba de protones, los famosos protectores gástricos, ¿vale? Por no decir nombres, que se suelen prescribir por eso, cuando vamos a tomar muchos días una medicación o algo así, cuando hay una úlcera, ¿no? Para que digamos que el ácido estomacal no nos haga daño. Pero generalmente, a largo plazo, ocurre justamente lo contrario. De hecho, hay una revisión científica también que encontró que las personas que utilizaban este tipo de fármacos, lo que conocemos como protectores gástricos, presentaban con mayor frecuencia bacterias en la microbiota gastrointestinal, ¿no? Entonces, bueno, esto es un dato revelador, por ejemplo, estreptococos, ¿no? O también el típico Helicobacter, ¿no? Que también le afecta a mucha gente. Así pues, si sobreviven más microorganismos al tránsito gástrico, sobreviven a esa primera barrera, ese baño de ácido,
La siguiente estación que van a encontrar es el intestino delgado. Y también existen estudios que constituyen que el uso de inhibidores de la bomba de protones también está asociado con un incremento de SIBO, porque es justamente la siguiente estación, ¿no? Que el intestino delgado, la primera parte, es el duodeno, que es lo que conecta con el estómago, ¿vale? Entonces, es justo ahí donde aparece este tipo de problemas de SIBO. Es decir, que cuando baja el pH del estómago, van a pasar más microorganismos, pueden generar problemas en la primera parte digamos, del intestino delgado, porque no existen las condiciones fisiológicas adecuadas y pueden seguir bajando más abajo, ¿vale? Incluso sucede también con parásitos, como la Giardia, que puede proliferar, que ya hemos hablado de ella un poquito antes, más fácilmente cuando la acidez disminuye, sobreviven más fácilmente determinados parásitos. Bueno, fijaos en todo el recorrido que estamos haciendo y lo que estamos descubriendo. Y ni siquiera hemos llegado al intestino, hemos entendido que los microorganismos no viajan por un tubo vacío, que van atravesando ecosistemas y barreras sucesivas, pero esos microorganismos no han terminado el viaje, todavía queda viaje por delante y cuando el alimento abandona el estómago va a entrar en el duodeno y van a suceder más cosas, ¿vale? Porque aquí lo que va a pasar es que ese bolo alimenticio va a recibir pues 2 secreciones para neutralizar ese contenido tremendamente ácido que viene empapado de esa barrera ácida del estómago para ser neutralizado. Una de esas secreciones procede de la bilis y la otra del páncreas y ahora vamos a ver qué sucede con ellas. Procede de la vesícula, mejor dicho, es la bilis. Vale, empezamos por la bilis. La bilis, digamos que esta es mi parte favorita de todo el proceso digestivo porque trabajando con un buen flujo biliar se pueden conseguir cambios espectaculares y es algo a lo que normalmente no se atiende. Se atiende mucho al hígado, nos centramos mucho en el hígado saturado, congestionado, etcétera, etcétera, en hacer limpiezas de hígado, sí, pero ¿y la bilis? Que no se suele hablar de ella y para mí es uno de los ejes más importantes, ¿vale? Bueno, como os decía, ese quimo, ese bolo alimenticio, va a recibir secreciones del páncreas y de la vesícula, ¿vale? La primera de la que os quiero hablar es de la bilis, que, como os digo, a mí me encanta este tema, ¿vale? Porque un buen flujo biliar es que es clave en la regulación y prevención de microorganismos también, para muchas más cosas, pero hoy estamos atendiendo a esta cuestión en concreto y me voy a extender más en esto, ¿vale? Porque la mayoría de vosotros seguro que les suena o sabe o conoce bien que la bilis es un líquido que produce el hígado y que se almacena en la vesícula biliar, que sirve para digerir grasas, para digerir lípidos. Y es cierto, y esta parte es importante porque si nuestro flujo biliar es escaso, no podemos descomponer las grasas y consecuentemente pues no asimilaremos bien, entre otras cosas, las vitaminas liposolubles. Pero es que la bilis es mucho más que eso, que esa es la parte de la que no se suele hablar y la que a mí me encanta. Es una vía de eliminación de tóxicos. A través de la bilis recogemos metabolitos hormonales, productos de desecho, metales pesados, sustancias tóxicas, restos de medicamentos, un montón de productos tóxicos que los vamos a eliminar a través de la bilis. Cuando el hígado hace su función depurativa, digamos, lo que recoge, esos tóxicos, los va a conducir a través de la bilis, los va a eliminar a través de la bilis y de ahí van a pasar al intestino, ¿vale? Además, también ayuda a mantener nuestro terreno en equilibrio, como os decía, porque esto es muy interesante, cuando el flujo biliar es escaso o la bilis es muy densa, que también hay casos, que necesitamos que sea una bilis ligera, fluida y demás, lo que va a suceder es que la acidez del estómago disminuye. ¿Por qué pasa esto? La bilis es muy alcalina. Y por eso cuando recibimos esa cantidad de ácido del estómago junto con la comida, una de sus funciones es equilibrar ese exceso de acidez, porque nuestro intestino no está preparado para manejar ese exceso de acidez o tanta acidez procedente del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay suficiente bilis, lo que va a suceder es que nuestro estómago va a subir pues, la acidez, porque no puede manejar tanta. Y consecuentemente, si disminuye pues, la acidez estomacal, como
lo que vamos a ver es que hay una mayor proliferación de esos microorganismos, como os explicaba pues hace un momento. De hecho, hay muchas personas que yo he observado en consulta que cuando no tienen vesícula, que se les han quitado la vesícula, pues tienen muchísimos problemas a este nivel, a nivel de estómago, ¿no? Tienen pues hernia de hiato, tienen reflujo, tienen un montón de problemas asociados. Y te dicen, no, es que la bilis no pasa nada por quitar la vesícula. Y la bilis es fundamental. Entonces, ahí las personas que no tienen vesícula o las personas que no tienen un buen flujo biliar pueden ganar una mejora brutal y notarlo muchísimo a nivel digestivo, a nivel de parásitos, bacterias, desequilibrios y todo lo que, con lo que está conectado el proceso digestivo, desde la inmunidad hasta el sistema hormonal y todo lo que conlleva, ¿no? Y como os decía, es que la bilis, además de que hay una conexión a nivel digestivo con el sistema inmunitario, la propia bilis también envía señales de alerta al sistema inmunitario. Cuando los ácidos biliares llegan al intestino, nuestra microbiota, nuestras bacterias, las transforman y dan lugar a nuevos ácidos biliares que también, entre otras cosas, envían señales al intestino, al hígado, al metabolismo y también al sistema inmune. Entonces, esta función también es esencial. ¿Cuáles son las causas? Voy a explicar alguna. ¿Cuáles son las causas de un flujo biliar escaso o demasiado denso, o etcétera, etcétera? Bueno, pues podemos hablar de desequilibrio mineral también. Volvemos a hablar de minerales, que son fundamentales. Una desregulación del sistema nervioso, que ya lo estamos viendo, que impacta directamente en toda la función digestiva, en todos nuestros órganos implicados. También una dominancia estrogénica, exceso de tóxicos cuando el hígado también está muy congestionado, mucha exposición a moho, que el moho también hace mucho daño a nivel digestivo, cándidas persistentes, o incluso puede estar relacionados con otros temas como hipotiroidismo y otras causas, ¿no? Pero por poner algunos ejemplos. Bueno, pues al mismo tiempo que llega la bilis al duodeno, hay otra secreción indispensable o imprescindible que también va a hacer un trabajo fundamental ahí, que procede del páncreas y va a determinar además algo que a nuestros organismos les importa mucho, que es la cantidad de alimentos que va a quedar disponible para ellos. Pasamos diapo, porfa. Vale. El páncreas tiene diversas funciones. Una de ellas, de la que os quiero hablar hoy, es de la función exocrina, ¿vale? Esta función del páncreas tiene, digamos, segrega dos sustancias principalmente, ¿vale? Bicarbonato, para manejar también ese exceso de acidez. Imaginaos qué inteligente es el cuerpo, que no solo lo hace con la bilis, sino también se asegura de poder gestionarlo bien con el bicarbonato segregado por el páncreas, ¿no? Y la segunda es la segregación de enzimas digestivas, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, el bicarbonato sirve para proteger la mucosa del duodeno, que no está preparada para ese exceso de acidez, y también para crear el ambiente adecuado para que las enzimas pancreáticas puedan hacer bien su trabajo de descomposición de los alimentos en moléculas más pequeñas que después nosotros podamos absorber y asimilar. Pero esta función pancreática se puede ver afectada precisamente por una cantidad de flujo biliar insuficiente. Imaginad cómo está conectado. Si ya de entrada nuestro flujo biliar no es adecuado, va a repercutir en la función del páncreas. Está todo súper conectado, como estáis viendo. Y además, también le influye el modo de alerta constante del sistema nervioso, el estrés, lo que os decía, las prisas, el agobio, el no parar, el no tener tiempo para nosotros, todo eso porque el sistema nervioso autónomo regula directamente la secreción pancreática, y el estrés pues la va a modificar inevitablemente. Entonces, como os he comentado, la digestión empieza por lo que vemos, olemos, percibimos, y es entonces cuando todos los órganos empiezan a prepararse para lo que viene. Y una de las vías que utiliza el cerebro, como os decía, es el nervio vago, que es el principal canal de comunicación. Os lo recuerdo porque precisamente a través de este nervio vago se libera, entre otras cosas, un mensajero, vamos a decir, que es más fácil de entender, que es la acetilcolina. Y esto es
súper interesante, porque hay estudios que ya han investigado que la acetilcolina también actúa sobre las células del páncreas que fabrican y liberan enzimas. Es decir, que el páncreas no es solamente un órgano que está esperando que llegue la comida para ponerse a trabajar, forma parte de una respuesta coordinada que empieza antes de comer, que está profundamente condicionada por nuestro sistema nervioso. Así que para regular la función digestiva hay que trabajar sí o sí sobre el sistema nervioso y creo que en la mayoría de protocolos pues esta parte falla y por eso en Terreno Vivo le he dado un lugar, ocupa un lugar especialmente relevante y lo vamos a trabajar de forma conjunta. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapo, que se está haciendo ya muy, muy largo, estoy extendiéndome mucho. Bueno, pues tenemos aquí dos estados fisiológicos para que veáis la diferencia, lo que os decía. Cuando aumenta la activación simpática, el modo estrés, pues la respuesta que tenemos para enfrentarnos es la generación de la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, en lugar de la acetilcolina. Vamos a dejar de fabricar esa acetilcolina, con lo cual, evidentemente, pues ya tenemos ahí un pequeño problema porque las células no están recibiendo ese mensajero, las células del páncreas que le está diciendo que tiene que ponerse a trabajar. Pero es que además la activación de ese modo alerta, de ese modo simpático, lo que va a provocar es que el flujo sanguíneo se va a redistribuir porque evidentemente el cuerpo lo va a enviar hacia los músculos y hacia otros lugares que considera necesarios para afrontar una amenaza. El páncreas pues puede verse afectado, puede haber una vasoconstricción de su microcirculación, puede haber menos flujo sanguíneo en él. Con lo cual, pues esto es importante también porque para fabricar y secretar ese jugo pancreático, pues lo necesitamos oxígeno, necesitamos recursos, es un trabajo activo a nivel metabólico. Necesitamos nutrientes, bueno, una buena coordinación nerviosa, hormonal. Así que volvemos a lo mismo, si en nuestra vida impera el estrés, pues imaginad qué sucede en nuestro aparato digestivo cuando tiene que trabajar diariamente, día tras día, de forma constante, pues dentro de un organismo que pasa gran parte del día en modo alerta y está saltándose un montón de procesos, de señales, de respuestas que se tendrían que dar y que no se están dando. ¿Cómo impacta una función pancreática debilitada a nivel microbiológico también, ¿no? Que de eso va el tema hoy. Pues influye directamente sobre los microorganismos, porque también las secreciones pancreáticas son otra barrera más, participan en el control de esos patógenos. Así que cómo trabaje nuestro sistema, digamos, nuestro páncreas, pues también va a contribuir al equilibrio de ese ecosistema, ¿vale? Así que ya hemos visto que los microorganismos que tragamos por la boca llegan primero al estómago. Allí encuentran ácido, continúan avanzando y se encuentran con la bilis, encuentran enzimas pancreáticas, encuentran cambios radicales de niveles de pH y encuentran también sustancias antimicrobianas. Imaginaos todo lo que tienen que recorrer y pasar para tener nosotros, para sobrevivir y nosotros acabar teniendo una proliferación bacteriana de parásitos o de lo que sea. Tenemos muchas barreras protectoras, por eso la clave está en el equilibrio, porque hacer una desparasitación o una intervención botánica, que también la vamos a hacer, puede surtir efecto, pero devolver el equilibrio es lo más importante. Primero, porque si no van a volver a proliferar. Y segundo, porque esos patógenos muchas veces, como se explicaba con el caso del pueblecito de Bergen, dejan secuelas y esto hay que atajarlo también, porque si no, no vamos a resolver del todo el problema nunca y no nos vamos a acabar de sentir bien. Bueno, pues falta uno de los filtros más importantes, gracias, que es el intestino. Bueno, aquí os he dejado una imagen bastante ilustrativa de lo que pasa con el intestino delgado si digamos que la comida dejara de avanzar, ¿no? Se quedara ahí estancada. Pues en algún momento, evidentemente, esa comida fermentará y el espacio se verá invadido pues, por microorganismos patógenos, ¿no? Pero nuestro organismo, que es tan sabio, tiene un diseño magistral
Evidentemente, tiene un mecanismo para que esto no suceda. Y no sé si habéis oído hablar alguna vez de él. Recordad que al principio os decía, recordad la palabra movimiento, ¿vale? Pues de eso va la cosa, ¿vale? Pasa diapo, por favor. Bueno, es que el intestino también se limpia, entre comidas, con distintos programas de movimiento, ¿vale? No se mueve igual cuando estamos en el proceso digestivo, cuando estamos comiendo, que justo después de una comida, que digamos que domina un patrón de mezclar, digerir y absorber, que entre comidas, cuando ya hemos hecho la digestión, nuestro estómago está vacío. Ahí aparece el complejo motor migratorio o CMM, al que me voy a referir para abreviar más de ahora en adelante, que es un patrón cíclico de actividad motora que recorre el estómago y el intestino delgado durante ese periodo interdigestivo. Es el equipo de limpieza, el barrendero. No es que vayamos a barrer todo el contenido del intestino, pero sí que son unas ondas de contracciones que avanzan por el tubo digestivo ayudando a propulsar hacia zonas más distales, hacia adelante, pues restos de contenido, secreciones y microorganismos. Entonces, es como un mecanismo más de defensa para que la comida no permanezca ahí demasiado tiempo y no fermente. Vamos a la siguiente diapo. Y como os decía, funciona por ciclos, ¿de acuerdo? Durante el ayuno, que se suceden aproximadamente cada 90 a 120 minutos, aunque existe una variedad, hay distintas fases. La fase de reposo, que hay poca actividad, la fase de movimiento irregular, que empiezan algunas contracciones de intensidad variable, y la fase 3, que digamos que es como una gran ola que impulsa pues todos esos restos de comida, ¿no? hacia más adelante, hacia el colon, y con contracciones regulares. Esto es como un parto, ¿no? Cuando empiezan las contracciones regulares es cuando realmente avanza la comida, ¿no? Y luego, pues, vuelve a empezar, ¿no? Entonces, pues, esto es muy importante porque el movimiento también nos protege. ¿Y por qué estoy hablando digamos, de movimiento y qué tiene que ver con las bacterias? Pues que, evidentemente, la motilidad es otro mecanismo más que nos ayuda a impedir que en el intestino delgado haya proliferaciones, ¿de acuerdo? Cuando existe una dismotilidad o una baja función de motilidad en el intestino delgado, pues es cuando aparece el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano y cuando se relaciona pues, con los casos típicos de SIBO que muchas personas hoy en día tienen. Y eso es realmente muchas veces a consecuencia de esto, de una baja motilidad, ¿no? Y fijaos, uno de los factores, otra vez, que influye directamente en el funcionamiento del CMM es el nervio vago. Chicos, es que es el estrés. Entonces, esta herramienta, bueno, no es una herramienta, esto lo vamos a trabajar con distintas herramientas en el protocolo, porque es fundamental, es que está interviniendo y interfiriendo en cada una de las fases del aparato digestivo, lo estáis viendo, y es que hay estudios que los tienen, está más que probado, está más que investigado y no estamos atendiendo. Entonces, no es cuestión de atajar el problema con un probiótico, con un protector, es cuestión de realmente mirar todo el sistema de forma holística y hacer las acciones para devolverle el equilibrio a ese terreno, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapo. Y aquí llegamos al final del viaje, que es el intestino grueso, el colon. Y aquí hay un cambio de patrón porque realmente aquí los microorganismos dejan de ser visitantes, por así decirlo. Nuestro alimento ya ha recorrido un camino extraordinario, ha pasado por la boca, su microbiota, el estómago, ha pasado por el intestino delgado, se ha mezclado con la bilis, el bicarbonato, las enzimas pancreáticas, ha atravesado pues todo el tubo del intestino delgado, donde se absorben la mayor parte de los nutrientes. Bueno, un súper viaje. Y al final llegamos al colon. Y aquí, como os decía, hay otro patrón, las reglas cambian porque el colon no intenta mantener alejados a todos los microorganismos
como el resto de órganos. Está construido para convivir con una comunidad microbiana enorme. ¿De acuerdo? Vamos a pasar diapo. Esa es. Veréis, el tubo digestivo no contiene la misma cantidad de microorganismos en todas partes. La densidad microbiana va aumentando conforme avanzamos por el aparato digestivo y al final en el colon es donde alcanza mayores concentraciones, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que cada tramo, como hemos estado viendo, construye unas condiciones ecológicas diferentes y esas condiciones determinan qué microorganismos van a vivir allí. Entonces, cuando llega al colon, después de todo ese proceso de haber digerido y absorbido los nutrientes, ¿qué queda para nuestras bacterias? Pues queda muchísimo. Llegan fibras, llega almidón resistente, llegan determinados carbohidratos que no hemos digerido bien, llegan mucinas, proteínas que se escapan a la digestión, polifenoles, metabolitos, ácidos biliares. Y todo esto constituye gran parte del alimento de nuestro sistema, de nuestro ecosistema intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, no solo comemos para alimentarnos nosotros, sino también que estamos alimentando nuestro microbioma. Y además las bacterias terminan parte del trabajo que nosotros no podemos hacer, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos enzimas capaces de romper según qué fibras, como la inulina. Así que la inulina, por ejemplo, atraviesa el intestino delgado prácticamente sin ser digerida y llega al colon. Y precisamente la aprovechan estas bacterias para pues, nutrirse de ellas y alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, esto es súper interesante también porque estamos entendiendo que la comida no solo sirve para, digamos, darnos energía y darnos nutrientes, sino que también tenemos una comunidad ahí albergada en nuestro intestino que se va a nutrir de eso. Por eso también nuestras elecciones dietéticas están construyendo día a día cómo va a ser esa comunidad que nosotros albergamos. Si está en equilibrio, constituye también pues, en gran parte nuestro sistema inmunitario y está relacionado con muchos más sistemas en el cuerpo de los que a priori podamos imaginar, ¿vale? Entre otras cosas, las bacterias, por ejemplo, también fabrican ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que es súper importante porque es la principal fuente energética de los colonocitos, que son células que recubren el colon. Y los ácidos grasos pues, de cadena corta también participan en, como os decía, en el proceso inmunitario, en señalización inmunitaria, en metabolismo, en regulación de la barrera intestinal. Es súper importante, ¿de acuerdo? Y como veis, no es una relación de, bueno, yo como y las bacterias están ahí, no, es una relación simbiótica. Nosotros les aportamos, pero ellos también nos van a aportar si los nutrimos adecuadamente y nos van a proteger frente a microorganismos patógenos como parásitos, bacterias, hongos, levaduras, que es de lo que hablábamos hoy, ¿no? Pasa, por favor, la diapo, Luis. Bueno, otra cosa importante es entender que el intestino, cuanto más ocupado esté, más protegido va a estar, porque al final, cuando hay una proliferación bacteriana, funciona. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaos un bosque que está repleto de arbustos, árboles, plantas de todo tipo, está todo repleto. Y hay un ecosistema en equilibrio. Pero ahora nos vamos a tomar pues, un antibiótico, por ejemplo, y en el bosque lo que va a suceder es que va a venir una excavadora y se va a llevar por delante una parte de ese camino que estaba repleto de vegetación. Ahí, en ese hueco, es donde los microorganismos o las plantas invasoras van a encontrar hueco para crecer. Una semilla va a proliferar, un microorganismo va a crecer y va a poder, digamos, avanzar y prosperar. Esta digamos, metáfora os la pongo porque esta microbiota que tenemos también ofrece resistencia a la colonización. Entonces, está compitiendo por espacio y por nutrientes. Si nosotros la mantenemos bien nutrida y en cantidad suficiente, etcétera, etcétera, esas bacterias no van a encontrar nicho para instalarse, ni esos patógenos, ni esos parásitos, ni cándidas, ni levaduras, etcétera, etcétera, etcétera.
¿de acuerdo? Entonces, bueno, importantísimo también que cuando lo visualicéis, pues veáis ese bosque maduro, bien repleto de musgo, de toda la vegetación que está ofreciendo pues esa resistencia y que no está dejando espacio para que proliferen este tipo de microorganismos, ¿no? Es la última barrera defensiva que tenemos pues tras todo este proceso digestivo que hemos atravesado, ¿no? Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar otra diapo. Vemos aquí, de hecho, todo el recorrido que tienen que hacer, que os he estado explicando. Primero atraviesan la boca, después el estómago. No me voy a extender más, que ya lo he explicado, así que pasa diapo, Luis, por favor. Entonces, entendiendo esto, lo que sí quiero transmitir es que lo que debemos hacer es trabajar todo el sistema digestivo en conjunto, que creo que ha quedado claro, y también a través del sistema nervioso, que ya hemos visto cómo es capaz de influir en cada etapa digestiva. Pasa diapo, por favor, Luis. Todo esto que os estoy compartiendo, toda esta investigación, esta experiencia personal con mi familia, con muchísimos clientes, me llevó a crear Terreno Vivo, que es el protocolo que os adelantaba y que ya en la charla de la semana pasada os presenté, que es un protocolo que está especialmente pensado para restaurar el equilibrio en el sistema digestivo. Pasa diapo, por favor, Luis, así lo explico más extensamente. Y un protocolo que está pensado no como la mayoría para hacer una intervención para eliminar o erradicar una posible proliferación parasitaria o bacteriana o del tipo que sea, sino para tratar todo el organismo en su conjunto y en especial el sistema digestivo y cómo se relaciona y cómo está regido por el sistema nervioso, porque si no hacemos un trabajo ahí es muy difícil que los resultados se mantengan. Es decir, podemos obtener resultados en primera instancia y notar una mejora a nivel de, bueno, pues parece que ya se han ido los parásitos, dejó de tener síntomas, dejó de tener bruxismo, picor anal, falta de concentración o los síntomas más habituales que podamos tener, pero al cabo de un tiempo vamos a estar igual, porque el problema de raíz no son los parásitos, no es la bacteria, es el terreno. Por eso diseñé este protocolo como algo holístico, porque creo que es lo que hay que trabajar. Entonces, bueno, después de Terreno Vivo, lo que vas a percibir y de forma sostenida, que es lo importante, lo interesante, es que tus digestiones se van a transformar, van a estar mucho mejor, va a subir tu nivel de energía, vas a tener mayor capacidad de concentración, mayor foco mental, va a desaparecer la niebla. Bueno, a todos los niveles. Entonces, bueno, esto sí que es importante que lo entendáis, que para mí lo más destacable del protocolo es que los cambios son sostenidos. Esta es la clave y para mí el éxito rotundo de Terreno Vivo. Así lo es como lo estoy viviendo con los clientes a los que he acompañado todo este tiempo. Pasa, por favor, la diapo. Bueno, el camino de Terreno Vivo consta de varias fases, lo vamos a desarrollar en 4 semanas y básicamente lo que vamos a hacer durante esas 4 semanas va a ser preparar el terreno digestivo para todo lo que vamos a realizar, para limpiarlo, para eliminar pues, posibles infecciones parasitarias, para fortalecer la barrera intestinal y que no haya permeabilidad y una recirculación de tóxicos. Bueno, vamos a nutrir la microbiota, vamos a trabajar a muchísimos niveles para ir restaurando órgano a órgano todo ese equilibrio que se ha ido perdiendo y siempre desde la mirada integrativa, acompañando todo este trabajo con herramientas que nos ayuden a mejorar el sistema el estado del sistema nervioso. Así que, bueno, pasa página. Gracias. Todo eso también lo vamos a hacer no solo con herramientas que voy a poner al alcance de vosotros si os decidís inscribir, sino también con el acompañamiento de plantas, que es otro aprendizaje muy interesante que os vais a llevar durante el proceso, porque cada planta, para mí la botánica es un regalo y es una de las especialidades, ¿no? de la casa, por así decirlo, y en lo que más me he formado e investigado en los últimos años, pues es una herramienta preciosa para acompañar a todo el proceso digestivo, a todos los órganos, al sistema nervioso, ayudar a la desparasitación
y, digamos, una forma muy fácil, un acompañamiento muy agradable que nos sostiene durante ese periodo en el que estamos recuperando el equilibrio. Puedes pasar la diapo, Luis. Todo lo que incluye aquí, aquí lo veis, el protocolo, pues ya veis una guía completa con toda la explicación de las 4 semanas del protocolo, en la que no me voy a centrar solamente en haz esto y esto y esto, sino que también os voy a transmitir por qué hacemos cada cosa, porque quiero que vosotros entendáis y os forméis un poquito para que podáis, en un momento dado en el que sentís que vuestro equilibrio se resiente, tener las herramientas adecuadas para poder vosotros mismos hacer los ajustes necesarios, ¿no? Después también incluye una fase depurativa, remineralización, trabajo de equilibrio emocional del sistema nervioso, reparación de la barrera intestinal, documentación de todo, un plan de alimentación con la lista de la compra, con toda la sección de batch cooking, de organización del menú. Bueno, incluye todo el tema botánico de plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también el acompañamiento a través de un grupo, de un canal de Telegram en el que estaremos todo el grupo trabajando, iré compartiendo información, resolveré dudas, os iré guiando, habrá una videoconferencia inicial, etcétera, etcétera. Va a ser muy completo y muy bonito. Así que si queréis saber más, pues os animo a escribirme, enviarme un email, porque creo que va a ser realmente un proceso espectacular y que lo más interesante es que vais a percibir los cambios de forma permanente, porque vamos a trabajar el problema de raíz. Pasamos diapo. Aquí os he dejado 3 testimonios, no me voy a alargar mucho más porque ya llevamos mucho rato de charla y ya los compartí la semana pasada. Podéis buscar la charla que hicimos la semana pasada sobre parásitos y ahí están explicados. Incluso también en el canal de YouTube de la Caja de Pandora podéis escuchar los propios testimonios, pero básicamente lo que os vengo a decir es que los resultados son espectaculares. Muchísimas personas han resuelto temas que aparentemente ni siquiera estaban relacionados y en definitiva es esto, que el sistema digestivo es uno de los ejes principales de salud y está interconectado con muchos otros sistemas del cuerpo. Por lo tanto, nos influye y vamos a notar mejoras pues, más allá del sistema digestivo. Avanzamos. Bueno, la próxima edición de Terreno Vivo es el 7 de septiembre. Esta semana voy a cerrar inscripciones, así que si queréis contactar conmigo, pues aquí tenéis todos los datos y os animo a no dejarlo para el domingo, por favor, porque si no estaremos muy justos de tiempo. Si tenéis interés, pues podéis escribirme sin compromiso. Si queréis compartir vuestro caso conmigo o hacerme una consulta, pues estaré encantada de ayudaros ahí y deciros si Terreno Vivo puede ayudaros y encaja con lo que necesitáis. Perfecto, pues damos paso a preguntas. Si alguien quiere preguntar, la puede hacer. Vale. Me han dejado varias aquí, con lo cual yo sé que esta la voy haciendo. Vale. Aquí nos preguntan, ¿cuál es la forma correcta de tomar bicarbonato? A ver, bicarbonato no deberíamos tomar a no ser que sea necesario por algún motivo puntual. Yo imagino que me haces la pregunta a colación de lo que estaba comentando del páncreas, pero tú piensas que el bicarbonato cuando tiene que actuar, en realidad, es cuando llega al duodeno, la primera etapa del intestino delgado. Si lo ingerimos, pues puede interferir también en el ácido, por ejemplo, del estómago. Entonces, hay que ver, no es tan simple como tomarlo correctamente, sino ver qué finalidad le queremos dar, por qué queremos tomarlo y ver la persona, las circunstancias que tiene. Me pregunta, ¿el aceite de coco es bueno? Es una maravilla. El aceite de coco es fantástico para, por ejemplo, para trabajar el microbioma oral, nos aporta ácidos grasos de cadena media, son buenísimos también. Incluso para todo lo que es nutrir el sistema nervioso, es antiparasitario, tiene un montón de beneficios, sí, es maravilloso. Y dice, hola, soy de Chile, nos dice Jorge, dice, mi madre tiene Parkinson y tiene muchos problemas con su intestino, con diarreas, casi diarias, inflamación en sus piernas. Sí, es que, como digo, el sistema digestivo está conectadísimo con el sistema nervioso, con el sistema hormonal
yo, o sea, yo he visto incluso casos de mujeres que tenían problemas de fertilidad o problemas a nivel hormonal, que resolviendo simplemente el eje digestivo han mejorado muchísimo y han resuelto y han equilibrado también niveles hormonales. Entonces, es que está interconectado con todo. Y aquí nos comentan, Nadia, muy interesante, todo lo que debería aprender los médicos y que el sistema no facilita. Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente la carrera de medicina o la formación en medicina está enfocada de un modo distinto, ¿no? Simplemente los médicos no aprenden todo esto, no tienen formación específica en nutrición. Tú pregúntale a un médico qué es lo que es una vitamina, pues en muchos casos ni siquiera sabrá porque realmente se centran en el tratamiento de síntomas, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay médicos holísticos, integrativos, que se interesan por todo esto y que son espectaculares, y gran parte de mi investigación se ha basado en ellos, pero es verdad que la mayoría están en Estados Unidos y aquí es difícil encontrar este tipo de profesionales, ¿no? Pero sí, es cierto, desgraciadamente. Irma nos dice, ya hay algunos médicos que han descubierto que los parásitos son causados por la enfermedad de la C. Ah, sí, están relacionados. Bueno, hay algunos médicos que postulan que tienen una relación, pero yo no diría que todos los casos, ¿eh? Esto también es un matiz que quiero puntualizar porque, por ejemplo, el doctor Thomas Loddy, que es oncólogo, está especializado en esto, tiene una clínica en Estados Unidos y trata pacientes con parasitosis hiperseveras que están relacionadas con esta enfermedad. Lo que pasa es que hace protocolos muy agresivos con muchísimos fármacos, los tiene que ingresar, controlar el hígado, controlar parámetros, porque evidentemente la medicación no es como las plantas, tiene efectos secundarios, es muy agresivo. Pero sí, hay muchos médicos ya que están viendo una relación en determinados casos, no siempre, esto también hay que puntualizarlo. Vale. Bea nos comenta, ¿cómo deberíamos tomar el epazote verde? ¿Masticado o en infusión? Yo lo mastico y me lo como en la mañana. ¿Será bueno? A ver, esto es una hierba que, si no me equivoco, se utiliza mucho en México para tratar parásitos. Pero en realidad, si me lo estás preguntando para tratar temas específicos de parasitosis, te voy a decir que normalmente se toma en infusión, pero desde mi punto de vista no es suficiente. Es verdad que puede tratar lombrices y puede tratar algún tipo de parasitosis, pero lo que yo he visto es que realmente lo efectivo es combinar varias plantas a la vez, hacerlo con unas dosis concretas y en un formato específico. De todo esto os hablé en la charla de la semana pasada. Si te interesa, puedes ver el vídeo que allí explico exactamente cómo está planteado un buen protocolo antiparasitario para que sea efectivo. Hola, buenas tardes. Cuando hay divertículos y tienes que tomar antibiótico una semana de cada mes, ¿cómo podemos gestionar esto cuando es la única solución que te dan? Gracias. Es que este tipo de casos, por desgracia, los veo tan a menudo. El problema es que yo, o sea, no voy a, digamos, hacer una crítica de los médicos. La crítica más bien es contra el sistema, ¿no? Porque los médicos pobres hacen lo que pueden con el tiempo que tienen y con los recursos que tienen y la información que les facilitan, ¿no? Entonces ellos al final pues siguen el protocolo que está pautado, ¿no? Que en este caso es el antibiótico, porque quieren ayudarte, ¿no? No es que no lo hagan por otra razón, evidentemente ellos buscan pues ayudarte, ¿no? Lo que sucede es que evidentemente hay que mirar más allá, hay que hacer pues un análisis profundo de cómo está el sistema digestivo de la persona y entender cuál es el origen. No te puedo dar una respuesta porque no te conozco, no hemos hablado, no he podido estudiar tu caso, pero sí que te diría que tendrías que hacer un trabajo profundo de todo el terreno digestivo. Dicho de otra manera, más vale que le pidas para entrar al módulo que tenemos ahora y te formes y realmente hagas todo lo que tienes que hacer de los pasos que ella va a hacer, porque así de esa manera sanarás tú y todos los que nos están viendo que tienes problemas, vamos a decir, de parasitosis, problemas digestivos, todo lo que hemos dicho, ¿no? Que psicoemocionales que afectan también esa parte. Entonces, al final, yo os aconsejo o que le pidáis terapia individual o que os metáis en esta formación o, bueno, vamos a decir, exposición que os va a dar muchas herramientas y a partir de ahí vosotros podéis tirar hacia adelante. Y por aquí nos dice Emilia, dice una exposición magistral, gracias Nadia.
doy testimonio de lo bueno que es su protocolo, que llevo 8 meses. Mira, casi como yo, lo mismo. Sí, gracias Emilia, corazón. Es verdad que llevamos meses trabajando y le está dando muy buen resultado. Muchas gracias, corazón. Bueno, pues no sé si te ha quedado algo más por decir o cerramos aquí el directo. Simplemente recordar que esta semana cerramos inscripciones. Lo digo porque las plazas son limitadas, quedan poquitas plazas y además el domingo es el último día para apuntarse, para que si hay alguien que realmente tiene interés, pues que lo haga para que no se quede fuera, ¿no? Así que simplemente eso, daros las gracias por este ratito. Espero que la charla os haya aportado y que hayáis entendido un poquito mejor pues, cómo funciona todo el terreno digestivo y su relación con el sistema nervioso. Nada más. Yo siempre os comento que nos ayudéis a que estos vídeos lleguen a la mayor gente posible para que sepa que hay otras alternativas. Entonces, estos vídeos yo doy los permisos de descargarlos, subirlos donde queráis, cortarlo, ponerlo. Y dice, mira, yo estoy dando una clase, lo voy a cortar y lo voy a poner aquí. Ponerlo. Tenéis el permiso de Caja de Pandora, supongo que también de Nadia, para difundir, para que llegue a todo el mundo este tipo de contenido. Nos ayudáis. Y os ayudáis también a vosotros y a la gente, porque contra más gente sana haya en el mundo, menos guerra, violencia, etc., habrán. O sea, es decir, tienen que haber cada vez más canales de este estilo y ya está. Y es lo que os puedo comentar. Pues familia, con Nadia nos veremos más adelante y bueno, aquí estamos en Caja de Pandora para que sigáis viendo nuestro contenido. Nadia, ha sido un placer tenerte otra vez aquí en la caja. Para mí también, muchas gracias, Luis. Pues venga, familia, nos vemos en otro directo. Hasta ahora. Adiós.